Damos comienzo entonces a esta segunda jornada en el marco de la especialización en Derecho Penal, como bien vos decías. Bueno, hoy contamos con la presencia de la doctora Gilda Maltas. Gilda, para los que no la conocen, es profesora de Derecho Penal 2 de nuestra Casa de Estudios, es profesora titular de las prácticas penales, es directora del Observatorio de Litigación de esta facultad también, es profesora a cargo de la asignatura Técnicas de Litigación y Juicio por Jurados, de esta especialización en Derecho Penal, y en el ámbito no académico se desempeña como defensora oficial en el Departamento Judicial La Plata. Les agradecemos la presencia a todos. Bueno, Gilda, te damos la palabra y antes vamos a comunicarles cuál va a ser más o menos la metodología que vamos a implementar. Primero va a exponer la doctora Maltas y después vamos a abrir a preguntas que pueden ser realizadas mediante el chat. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, cada uno en su lugar, escuchando un poco de algunas reflexiones que quiero hacer sobre ciertas cuestiones importantes de juicio por jurado. Primero quiero agradecer a las autoridades de la facultad que promueven estas actividades, en este caso especialmente a Marcelo Lamoglia y a Lucas Zudaire, que están a cargo. Marcelo está a cargo de la Secretaría de Posgrado y, como dijo Lucas, le pone todo en el empeño a esto para que pueda salir bien. Es muy difícil la virtualidad, porque la realidad es que no estamos dando cursos a distancia, sino que lo estamos haciendo en la emergencia. Entonces todos nos estamos adaptando a una forma distinta de intercambiar, de interactuar. Le quiero agradecer también al director de la especialización, al profesor Domenech, que a través de Ariel Simone y de Estefanía Caputo siempre me cuentan, me tienen en cuenta y me convocan a estas actividades, y a todos ustedes por haberse interesado en escuchar un rato. Espero que se queden el rato que tengamos para charlar. La propuesta que tengo para hacer no es de dar un curso, un mini curso comprimido de litigación, sino de compartir algunas inquietudes vinculadas al juicio por jurados, y especialmente a ciertas perspectivas que vengo revisando a partir de los primeros interrogantes que surgían en relación a la elección de una forma de juzgamiento o la otra. Esto es, cuando tenemos la posibilidad en el proceso, los litigantes, de decidir si vamos a llevar adelante el juicio frente a un tribunal profesional o frente a un jurado lego. Y tal vez quiero arrancar con la revisión que hice de esta idea de tener que elegir entre uno u otro procedimiento, porque a poco que uno empieza a transcurrir el juicio por jurado, empieza a advertir que la cuestión técnica, que el litigar frente al juez que resuelve la admisibilidad en cada uno de los planteos que se hacen durante el jurado, es tan importante como la litigación propia frente al jurado en el mismo juicio. Vale decir, cuando nosotros elegimos si vamos a litigar frente a un tribunal criminal de 3 jueces o frente a un jurado lego, en la segunda elección también estamos optando por litigar frente al juez que va a resolver cada una de las incidencias que se produzcan en la audiencia. Y esto no es menor, porque implica un doble análisis con un proceso intelectual distinto. Al principio cuando se sancionó la ley de juicios por jurados y empezó a marchar, la elección era dual: o jurado o jueces profesionales. Cuando empiezan a producirse los juicios, uno empieza a darse cuenta que en el transcurso del debate frente a jurados existen infinidad de elecciones propias del juez que también tienen que ser parte del proceso de razonamiento previo a la elección del juez del tribunal profesional o del jurado. Porque cada uno de los planteos que nosotros hagamos, fundamentalmente vinculados a la prueba, estos son los que van a aparecer o pueden aparecer como novedosos durante el juicio, si el juez los admite o los rechaza, cambia la dirección del juicio fundamentalmente, y puede modificar también el resultado del juicio. Entonces, cuando tenemos que analizar como litigantes si vamos a elegir una u otra forma de juzgamiento, en ese análisis tenemos que poner
en la cuenta que también vamos a litigar cuando litiguemos frente a jurados, frente al juez profesional que dirige el juicio. ¿Por qué esta circunstancia me parece no menor y creo que hay que tenerla en cuenta siempre? Nosotros pertenecemos a un sistema en donde los jueces tienen una importancia trascendente en el litigio. Su parecer, su intervención, su peso en el juicio, tradicionalmente es importante. Ese lugar no se pierde por ser el juez árbitro del juicio frente al jurado. De hecho, se consolida cuando los jueces empiezan a advertir la importancia que tiene la admisibilidad o no de determinadas pruebas en el marco de la situación del juicio. Sabemos que existen dos momentos fundamentales para la introducción de la prueba al juicio por jurado, y ahora voy a hablar, sí, de estas cuestiones vinculadas a la prueba, al juez del juicio y al jurado lego durante el juicio por jurado. Uno es la audiencia de confrontación de prueba, la audiencia preliminar, que es una audiencia de confrontación, de litigación de prueba, que tiene una naturaleza diferente en algunos extremos a la audiencia preliminar tradicional para el juicio profesional. Todos quienes litigan saben que la justificación y fundamentación de la razón por la cual se va a ingresar con una determinada prueba a un juicio por jurado va a ser materia de litigación y también va a ser materia de resolución por parte del juez, que luego va a ser el árbitro del jurado, va a ser el juez de ese juicio por jurado. En cambio, entre el tribunal profesional uno puede seleccionar una variedad de pruebas sin necesidad de justificar en profundidad cuáles son las razones por las cuales las presenta, desistir de algunas de ellas e incorporar durante la audiencia de juicio aquellas que aparezcan como manifiestamente indispensables para la estrategia del caso. Esto es, durante el juicio se advierte que existe un elemento de prueba muy importante, y en el juicio profesional lo podemos incorporar en el juicio, y rara vez un juez va a rechazar un pedido de prueba que sea alegado como manifiestamente indispensable para la parte por conocido ahora, o porque habiendo sido conocido se tornó en esa naturaleza indispensable durante el juicio. No pasa lo mismo cuando se litiga frente a los jurados, porque en la audiencia ya de producción de litigación de prueba previa al juicio, el juez va a analizar los fundamentos de las partes para la pertinencia, porque no se va a permitir ningún juez que se contamine al jurado con elementos probatorios que sean perniciosos, capciosos, que generen vaguedad en la apreciación de la prueba en general, que no tengan una fuente clara en el ingreso o en el conocimiento, que el proceso o el método por el cual ha sido obtenida esa prueba tampoco sea legal. Entonces el juez va a ser muy estricto al momento de admitir la prueba. Pero de alguna manera, cuando termina esa audiencia en la que esa prueba se litigó, se discutió, se fundó, sabemos como litigantes con qué prueba llegamos a esa audiencia de juicio frente al jurado. El problema aparece fundamentalmente, y acá esto de pensar cuando elegimos tribunal profesional o juicio por jurados, cuando tenemos que incorporar una prueba que es novedosa durante el juicio, nos encontramos con algo que nos parece fundamental, o nos encontramos con una circunstancia que no habíamos tenido en cuenta y que durante el juicio advertimos como importante, y tenemos que incorporarla, que introducirla a la litigación frente al jurado. Y ahí va a haber un juicio de admisibilidad del juez, en donde si tenemos la suerte como litigantes de que la contraparte admita esa prueba sin oposición, probablemente el juez haga un análisis de la pertinencia y la admita. Pero existe una posibilidad muy alta de que ese elemento de prueba, o que esa circunstancia que necesito acreditar durante el juicio, si les parece, algunos ejemplos que se me ocurrieron para pensar en esta situación. Si la otra parte fundamenta una oposición al ingreso de esa prueba, es posible, pues muy probable, que el juez no la admita durante el juicio y perdamos la oportunidad importante ventilar frente al jurado, porque en ese juicio, en esa contradicción, se ha resuelto rechazar la incorporación o la producción de esa prueba. Circunstancia que tendríamos resuelta en la audiencia anterior si la hubiéramos planteado allí, pero
a todos los que han algún litigado en un juicio profesional o por jurado, todos los que hemos hecho esto alguna vez sabemos que durante las audiencias de juicio, durante la sustanciación de la prueba y sobre todo en los juicios complejos, aparecen circunstancias que nos hacen pensar que hay algún elemento que tenemos que incorporar allí, o que hay algo que estamos viendo nosotros que necesitamos que vea el jurado, que vea el juez. Esto nos sucede en muchos juicios, sobre todo, vuelvo a repetir, en aquellos que son complejos, y la necesidad de que esto aparezca para poder presentárselo al jurado, a veces trae la dificultad de cómo debe presentarse al juez para que sea admisible, para no correr el riesgo de que ese juez que arbitra ese litigio nos rechace esa prueba. Lo primero que, empecé a pensar en función de esta propuesta, de charlar sobre esta inquietud, concretamente cómo debiéramos introducir esas pruebas en un juicio por jurados, tuvo que ver con cuáles son las alternativas o las opciones que nosotros generamos para probar una determinada circunstancia en el litigio. Contamos con determinada prueba que va a servir para acreditar determinado extremo, pero de la verificación de la credibilidad de ese elemento va a resultar o no la posibilidad de acreditar el extremo que estamos llevando al juicio. Ejemplo, cuento con la declaración del imputado siendo el abogado defensor para que determinadas cuestiones puedan acreditarse durante el juicio, o cuento con que el imputado introduzca a través de su declaración elementos nuevos que estén validados por esa declaración para que el juez los pueda admitir como manifiestamente indispensables para el juicio, también en el juicio por jurado. Es la declaración del imputado, la evacuación de cita sigue siendo exactamente la misma en una forma de litigar o en un ámbito de litigación que en el otro, y voy a depender de esa declaración para poder incorporar esa prueba que yo conozco como prueba nueva, pero que no está en el litigio. ¿Qué pasa si falla esa declaración? ¿Qué pasa si el acusado, cuando presta declaración, no menciona cada una de las circunstancias que yo necesito incorporar como nuevas? Tengo la posibilidad, o me di la posibilidad, meditando alternativas posibles para la incorporación de esa prueba, que no fueran la declaración de la persona que las iba a incorporar. Pensé antes de sentar a esa persona a declarar que podía fallar en su declaración en cuanto a la información que proporcionara en el litigio para tener hipótesis de incorporación de prueba alternativas que me generen los mismos presupuestos fácticos para poder traer elementos probatorios que me sirvan para validar aquello que yo necesito. Es indispensable que sí lo haya hecho. Entonces, si yo necesito que un testigo declare en el juicio sí o sí, no lo conocía antes y me lo hace saber la persona que represento durante el tiempo que transcurre entre esa audiencia en que se litigó la prueba y la audiencia del juicio, y estoy frente a un jurado, la litigación de esa prueba, o sea, la forma en que yo tengo que introducir esa prueba tiene que ser lo suficientemente válida como para que el juez la acepte, porque si no voy a perder una oportunidad. Si yo no me genero posibilidades alternativas de introducción de ese elemento que necesito y me quedo con una sola opción, probablemente corra un riesgo alto de perder esa opción. Entonces tendría que verificar qué personas pueden conocer a aquellos otros testigos y preguntar durante los interrogatorios sobre ello. Tendría que anticiparme en esas cuestiones para poder validar, si luego el imputado, que era quien era pensado para incorporar esa prueba, también incorpora esos nuevos elementos, voy a valerme también de esa declaración para incorporarlos. Pero si no lo hace, tengo que tener un resguardo durante el juicio ante el jurado para poder hacerlo. Tengan presentes que en los juicios profesionales, si yo conozco que existe un testigo nuevo y durante el juicio o en la preliminar del juicio le planteo al tribunal la existencia de un testigo nuevo, como el juicio de credibilidad y veracidad de ese testigo lo va a hacer el tribunal durante la exposición del testigo, porque va a ser el tribunal el que aprecie la credibilidad y la veracidad de sus dichos. El tribunal probablemente con una alta posibilidad va a aceptar ese testigo. El tribunal, cuando se presenta un testigo nuevo, apelando a estas normas que hablan de lo manifiestamente indispensable para la estrategia de la parte, tanto se trate de la acusación como de la defensa,
va a admitirlo sin hacer un juicio de valor acerca de cuál es el fondo de la cuestión, porque luego el valor de la credibilidad del testigo, la veracidad de su testimonio, lo va a hacer el propio tribunal al momento de apreciar la prueba. Pero en el juicio por jurado, la prueba la va a apreciar un grupo de personas que no pueden ser indicadas por el juez acerca de qué valor le pueden dar a un elemento probatorio. Con lo cual, si el juez entiende que no está suficientemente justificada la fuente de esa prueba o el método por el cual se obtuvo esa prueba para el juicio, me puede llegar a decir que no admite esa prueba y yo quedarme sin esa alternativa. Otra circunstancia que es bastante común es considerar frente al jurado la posibilidad de desarrollar el impacto emocional que sufren las personas que han sido víctimas, inclusive los acusados, adelante del jurado, para que el jurado entienda que ese impacto emocional es parte del impacto que el delito le causó a los sujetos que están involucrados. Si yo resolviera acreditar esa circunstancia a través de la angustia que en la declaración expresa quien está afectado por el delito que se cometió en cualquiera de los roles, en cualquiera de los lugares en los que, de las personas que van a declarar, y la situación del juicio atraviesa a ese sujeto que está declarando de modo tal de inhibirlo o estresarlo, hacerlo que no pueda expresar la angustia que sí verdaderamente padece, etc. Eso que parece tan importante para validar la credibilidad del declarante durante la audiencia, lo voy a perder, porque va a ser la única opción que yo tuve en cuenta al momento de pensar lo importante que era expresar frente al jurado o lograr que alguien exprese frente al jurado el impacto emocional que le genera el delito. Entonces, cuando yo pienso en esa circunstancia como una prueba, como parte de una prueba importante, ejemplo, la declaración de la víctima si fuera el fiscal o el particular damnificado, y la víctima se sienta a declarar y en lugar de angustiarse, habla como un robot rápidamente, quiere irse de allí lo más rápido posible, no quiere que nadie le pregunte nada, y el abogado defensor probablemente frente a la falta de conmoción decida no hacerle ni una sola pregunta, a ver si todavía logra esa conmoción haciéndole las preguntas él, entonces directamente que la persona se vaya y alegaremos sobre la falta de emocionalidad propia de un delito de esa naturaleza cuando termine el juicio. Me refiero a alegaremos los abogados defensores, y la víctima se va y no conmovió a nadie con su declaración, habiendo sido verdaderamente afectado, teniendo efectivamente el estrés o el impacto emocional y habiendo sido atravesada por el estrés del juicio para no demostrarlo, y nos quedamos con esa sola opción, sin encontrar otras formas alternativas de acreditar ese impacto emocional. Entonces perdimos la fuerza de esa declaración frente al jurado. Cuando nosotros pensamos estratégicamente el juicio, tenemos que pensar cuáles son qué cuestiones son trascendentes de acreditar frente al jurado y cuáles de las cuyas pruebas no cuento, qué cuestiones sobre las que no tengo prueba, voy a tener que incorporar elementos de prueba al juicio y voy a tener que litigar esa prueba frente a los jueces, al juez del litigio, para que ese juez admita ese elemento de prueba. Vuelve a ser trascendente entonces acá la idea de la decisión de litigar frente a un tribunal profesional o frente al jurado y un juez, porque es cierto que sobre la culpabilidad o no culpabilidad en base a la prueba producida en el juicio se va a expedir en definitiva el jurado. No menos cierto es que las limitaciones que el juez aporte al juicio en relación a la incorporación o no de determinadas pruebas empiezan a ser trascendentes para aquello que le puedo mostrar o no mostrar al jurado. Estratégicamente, la cuestión pasa por pensar en clave de dos vectores que están analizando lo que sucede en el juicio, el jurado que va a resolver en definitiva las cuestiones vinculadas a la prueba, pero el juez que me va a permitir o no me va a permitir hacer determinadas cosas durante el juicio para acreditar extremos que son importantes para mí, y en esa visión dual lo que tengo que pensar es, efectivamente estoy preparado y tengo las herramientas suficientes para litigar frente a un jurado, o me resulta
más fácil en el sentido de mis capacidades técnicas y la estrategia que voy a llevar adelante, hacerlo frente a un tribunal profesional en donde tengo allanadas algunas cuestiones vinculadas con estas que estábamos hablando sobre la prueba y sobre algunas otras que están relacionadas también con el conocimiento del derecho, en donde nosotros no tenemos que hacer demasiado esfuerzo por llevar adelante los encuadres jurídicos o los elementos jurídicos, porque solo nos vamos a dedicar básicamente en el juicio profesional a hablar a trabajar sobre los elementos fácticos y los probatorios del juicio. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, con esta idea que atraviesa el juicio por jurado como una conjunción compleja entre la litigación frente al jurado y frente al juez, de distintas cuestiones y por distintas razones, si conviene o no conviene, o si lo que estoy diciendo es no conviene ir a litigar frente a un jurado. La verdad que no, en modo alguno yo estoy afirmando que no hay que litigar frente al jurado. Lo que afirmo, y esto ha sido parte de una serie de reflexiones vinculadas a mi propia práctica, es que hay que tener en cuenta este otro factor que creo que al principio no se tiene en cuenta, o que los abogados no tenemos en cuenta cuando decimos, bueno, prefiero el jurado porque tengo más chances con el jurado, porque el jurado el jurado va a ser más sensible a los hechos porque va a entender de distinta manera, va a apreciar la naturaleza humana de otra forma, va a entender las cuestiones vinculadas a el entorno de la persona que estoy representando, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo necesariamente que poner en esa cuenta que voy a tener un juez allí que esté con su muñeca terciando qué prueba ingresa y qué prueba no ingresa. No de manera arbitraria, no de manera selectiva, sino a partir de las posibilidades que nosotros le proporcionemos para que la prueba ingrese adecuadamente al juicio. Si nosotros no podemos validar la fuente de esa prueba y el método por el cual la obtuvimos en el juicio, seguramente la van a rechazar y vamos a perder una oportunidad importante de presentar esos extremos al tribunal que va a resolver sobre la culpabilidad o no culpabilidad. Entonces, esto es un poco la reflexión acerca de no estamos eligiendo solamente litigar frente a jurado, sino que cuando elegimos litigar frente a jurado, estamos también eligiendo litigar frente a ese juez que va a resolver la admisibilidad de todas las cuestiones que se manejen en el juicio. Y en ese caso no tenemos que pensar que hay posibilidades de incorporar al juicio factores sorpresas tipo fílmicos, como que la persona de golpe realice una acción que conmueva al jurado, o que haga algo como por ejemplo mostrar su torso que está cubierto, retirarse la ropa para mostrar una herida propia del hecho, o alguna cuestión de esa naturaleza, porque si especulamos con que esas circunstancias pueden producirse durante el juicio, y que vamos a lograr con eso probar o acreditar algún extremo, como por ejemplo la secuela del hecho, la secuela física del hecho en alguno de los sujetos, nos podemos encontrar con que cuando eso empiece a suceder, el juez diga, por favor no se retire la ropa, no es el ámbito, hable con su abogado, y la persona se quede inhibida de hacer algo que nosotros pensábamos que iba a ser fabuloso para el jurado, y en realidad no lo podamos lograr, y hayamos perdido la oportunidad de acreditar la secuela física de una persona porque elegimos una modalidad inadecuada, porque ni la fuente ni el método de aportarlo al juicio es legítimo para que sea admisible sin lugar a dudas. Entonces, cuando pensamos la introducción de ciertas pruebas durante el juicio, tenemos que pensar en el interlocutor, esto es, vamos a proporcionarle un mensaje al juez para pedirle que esa prueba ingrese a ese juicio, para que el jurado la pueda ver, y tenemos que validarla de modo tal de que indefectiblemente el juez acepte ese elemento probatorio. Si pensamos que podemos asaltar con alguna actividad durante el juicio por jurados al jurado o al juez para conmoverlos, para impresionarlos y demás, lo más posible, o lo que probablemente suceda, es que nos inhiban de realizar una acción que sea de asalto y nos quedemos sin ese elemento probatorio, pudiéndolo haber acreditado por un camino, tal vez no tan efectivo ni filmográfico, pero sí por ahí un poco más razonable, y que hubiera permitido el acceso a esa prueba por parte del jurado. No sé, no sé cómo estamos con el tiempo. Steffi, te veo a vos nada más. ¿Está Lucas por ahí? ¿Estamos bien? Sí, sí, Gilda, sí. Bien. Podés continuar cuando vayamos con el tiempo, te aviso si querés, para Bueno, que tengas un tiempo para redondear. perfecto. Bien.
En esta primera idea que tiene que ver con el análisis de la prueba que se va a llevar al juicio, en esta primera parte que tiene que ver con pensar en clave de analizar si estoy o no en condiciones de desarrollar toda la fase probatoria del juicio frente al jurado y con la conformidad del juez en el sentido de aceptar la prueba, tenemos que empezar a pensar cuáles son aquellos casos que son factibles de llevar o que resultarían posibles de llevar ante un jurado desde el punto de vista ya del litigante en cualquiera de los roles. Sí es cierto que en la provincia de Buenos Aires, con el procedimiento penal, la decisión la toma la defensa con el imputado, el abogado defensor con el imputado, con lo cual esta decisión pasaría exclusivamente por esa parte, pero bueno, pensar un poco cuáles son las cuestiones que pueden llevarse al jurado desde una visión estimativa de las posibilidades, porque la realidad es que cada caso es distinto y cada situación debe ser analizada a la luz de los elementos con los que se cuentan para ese litigio y no como digamos, no me animaría a dar una pauta general de cuáles serían los casos. Estrictamente aquellos, siempre estamos hablando de situaciones que se pueden litigar, o sea, donde existe posibilidad de construir una teoría de caso, en el sentido de que exista confrontación de hipótesis entre la acusación y la defensa, no podríamos llevar ante un jurado porque el dispendio sería absolutamente innecesario, un caso en donde no tenemos chances de discutir nada. Ustedes me van a decir, esto tampoco sería razonable llevarlo a un tribunal profesional. Es cierto, a veces la magnitud de la pena en expectativa impide un procedimiento distinto al juicio oral y pensar que un jurado va a resolver favorablemente la situación del imputado porque es un jurado en un hecho grave en donde no existen elementos de prueba para construir una teoría del caso mínima que permita que el jurado entienda que hay una confrontación de hipótesis, es absurdo. El jurado va a apreciar toda la prueba y va a resolver declarar culpable a la persona. O sea, jugar a la ruleta con el jurado solamente porque se tratan de personas legas no resulta razonable, a partir de que para separarnos allí a litigar un juicio tenemos que tener elementos que nos permitan validar una hipótesis del caso. Lo segundo tiene que ver con que en aquellos casos en donde sí existe una hipótesis del caso discutible o confrontable en el juicio, cuáles serían aquellas en las que indefectiblemente debemos decidir ir a un tribunal profesional y evitar el juicio por jurado. Y en esas aparecen las cuestiones técnicas como fundamentalmente preponderantes, porque cuando hablamos de tribunales profesionales entendemos que el lenguaje técnico, la ley, es comprendida y entendida por todos y no hay cuestiones o extremos técnicos en el sentido de lo conocido que hay que acreditar. Por ejemplo, cuando se tratare de la validación de prueba documental frente a prueba testimonial, probablemente el jurado ponga en crisis la prueba documental porque desconoce la naturaleza de la prueba documental cuando se trata de instrumentos públicos, por ejemplo, y un juez profesional no lo haría. El juez profesional admitiría la prueba documental como válida y frente a la prueba testimonial pondría en crisis la prueba testimonial. Estas son circunstancias a tener en cuenta para decidir una u otra cuestión. Válidamente, lo que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver entre uno u otra forma de juzgamiento es si tenemos o no tenemos un caso para litigar. Y si se trata exclusivamente de discusiones jurídicas, mi consejo, digamos, mi idea sobre esto es que se litiguen frente a jueces profesionales y no frente a jurados, porque nos meteríamos en un berenjenal en el que va a ser difícil hacerle entender todo el derecho en un compendio al jurado en un solo juicio, y nosotros entraríamos en un problema para poder utilizar la prueba para probar cuestiones jurídicas, cosa que no nos pasaría con los jueces, en donde lo que estamos tratando es en un lenguaje común de acreditar algunos extremos vinculados al hecho. Bien, en realidad, ahora sí, en relación a todos los temas relacionados con la litigación, son muchísimos. Yo quería, ahora sí voy a redondear, para poder empezar a abrir a las preguntas. Tal vez haya más preguntas que lo que yo tenga para contarles ahora, o podemos charlar un poco más
sobre algunos temas que les interesen. La idea era que pudieran consultar o preguntar sobre distintas cuestiones vinculadas a estos procedimientos, no necesariamente en relación a lo que yo utilicé como disparador en la exposición, y poder conversar o discutir entre todos posiciones o puntos de vista acerca de este procedimiento que, si bien conocemos en lo teórico, no todos han transitado profundamente en la fase práctica, como sí tal vez los juicios profesionales. Así que, Lucas, si te parece, abrimos las preguntas y podemos, si quieren, desarrollar algún otro tema, o si tienen alguna duda de lo que hablamos, o alguna opinión distinta de lo que les acabo de mencionar. Por ahora no escribieron ninguna pregunta. Lo que podemos hacer, si les parece, si alguien quiere pedir que le habilitemos el micrófono, si necesita hacer algún desarrollo o algo para la pregunta, o mientras puede realizar la consulta a través del chat. Si alguien quisiera participar con la apertura del micrófono, nos lo puede pedir o bien por el chat o levantando la mano, y vamos dando en el orden que nos piden. Si no, el que tenga preguntas también lo escribe en el chat y lo vamos leyendo. Acá tenemos una primera pregunta que dice que quiere consultar por los contrainterrogatorios. Bien, ¿cuál es la pregunta? Es una pregunta así abierta. ¿Cuál sería la pregunta sobre los contrainterrogatorios? No sé si pueden ir abriendo, si quieren abrir el micrófono. Sí. Ahí no está, justo el que realiza la pregunta no está el nombre, figura el nombre del teléfono. Tiene el micrófono abierto si quiere consultar. Bien, a ver, acá Acá dice las técnicas por parte de la defensa en los contrainterrogatorios, Gilda. Sí, en realidad el contraexamen es una destreza que es común a ambas partes, o digamos, si hay particular damnificado, también al particular damnificado, a la defensa y a la acusación, y es el interrogatorio de la del testigo que presenta la parte contraria. ¿Cuál es la característica del contraexamen? Es que primero tenemos que tener en cuenta que no se puede subestimar al testigo de la contraparte. El testigo de la contraparte ya tuvo una entrevista con la parte que la presentó al juicio. Siempre estamos hablando en términos ideales de litigación, ¿verdad? Esta otra parte conoce lo que el testigo sabe y conoce también las debilidades del testigo y también probablemente de su testimonio, si es que las hubiere. Podemos contrainterrogar si advertimos que existe alguna inconsistencia o alguna circunstancia que pueda minar la credibilidad del testimonio, ya sea porque exista algún interés o circunstancia que afecte la credibilidad del testigo, o podemos contrainterrogar cuando entendamos que las circunstancias que el testigo narra no son coincidentes con la realidad del caso, o sea, tienen inconsistencias, la narración es inconsistente con otros elementos del caso o circunstancias que podrían hacerse valer al momento de preguntarle a ese testigo. Si nosotros al momento de analizar la credibilidad del testigo y la veracidad del testimonio entendemos que no hay cuestiones que afecten su credibilidad, ni cuestiones que afecten la veracidad del testimonio, no tenemos que contrainterrogar. O sea, no es una obligación hacer preguntas en el contraexamen. Solamente, no es obligatorio, perdón, hacer preguntas en el contraexamen. Solo vamos a hacer preguntas en el contraexamen cuando podamos advertir al juez, o sea, ¿qué es en realidad el contraexamen? Es el control de la calidad del testigo y de lo que dice. Es una situación de control de calidad. Entonces, si no hay nada que nos permita o que no tenemos elementos para pensar que el testigo está mintiendo por alguna razón
y tendríamos que conocer cuál es la razón para poder atacar en ese sentido, digamos, las preguntas tienen que estar direccionadas a esas cuestiones. O que lo que dice no es veraz por algún motivo, no coincide o no es coherente o está fuera de lugar. Por ejemplo, una persona no tiene ningún interés en el juicio, no está mintiendo, pero tiene esquizofrenia y delira con que la información la trajo del mundo exterior y se la pasaron los marcianos. Entonces, cuando le preguntamos a la persona, le preguntan sobre de dónde sacó la información, dice, a mí me lo pasan por un chip que tengo puesto en la cabeza, tenemos para hacer un contraexamen, porque vamos a hablar sobre la veracidad de lo que la persona está diciendo y seguramente le vamos a preguntar sobre eso. Usted dijo que tiene un chip en la cabeza, hace mucho que tiene el chip, sí, bueno, en ese chip le da mucha información, digamos, estamos minando la veracidad de lo que dice, aunque la persona no esté mintiendo, probablemente la persona esté convencida que lo que está diciendo es verdad. Ahora bien, si no tenemos nada de esto, no nos pasa muy seguido que alguien venga y diga que tiene un chip en la cabeza, así que se dificulta un poco lograr ese tipo de contraexámenes, pero sí encontramos a veces inconsistencias en la declaración de un testigo. Si no tenemos cómo desacreditar al testigo o a lo que dice, no tenemos que contraexaminar, porque lo que vamos a lograr si contraexaminamos, no importa en qué rol estemos, no importa si somos el acusador o la defensa, es sostener lo que ese testigo dice, validar lo que ese testigo dice y consolidar la teoría del caso del otro. Entonces le vamos a decir, usted dijo que pasó tal cosa, sí, y usted dijo que pasó tal otra, sí. Cuando usted lo dice, ¿está seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, gracias, no tengo más preguntas, y le hice de alguna manera hacer más sólido el examen directo, reafirmando aquellas cuestiones sobre las que el testigo no va a verse debilitado en ningún sentido. Si yo no logro con el contraexamen debilitar en alguna medida la credibilidad del testigo o la veracidad de lo que dice, no tengo que contraexaminar. La técnica es una técnica difícil, o sea, la técnica desde el punto de vista de cómo se hace la pregunta es una técnica compleja en el sentido de que es una técnica de tensión. El abogado tiene que saber llevar el ritmo en el contraexamen de modo tal de que la persona no tenga oportunidad de dar explicaciones y no solo se limite a contestar lo que el abogado le está preguntando. Para eso tengo que saber confrontar a esa persona porque, vuelvo a repetir, es el control de calidad del testimonio. Si yo no voy a lograr eso porque no tengo con qué minar esa calidad, entonces no hago preguntas. No sé si está contestada la pregunta de, yo estoy viéndola acá, la pregunta que hacían sobre el contraexamen. No sé si está respondida. ¿Vos ves, Steffi? ¿Sí, Agustín? Sí. Bien. Bien. Sí. Después puso el nombre, hay más preguntas. La otra es cómo se establecen las instrucciones al jurado y las técnicas de litigio al respecto. Bien, las instrucciones al jurado dependen de cada juicio. No hay instrucciones únicas o sea, hay instrucciones generales en relación a lo que implica el indubio pro reo, la duda razonable, el derecho al imputado a negarse a declarar, cuestiones que tienen que ver con circunstancias constitucionales propias del juicio, pero después cada juicio va a tener sus propias instrucciones y esas instrucciones se litigan al igual que se litiga la prueba. Cada parte propone las instrucciones al jurado conforme la naturaleza del litigio. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos juicios por jurados con un rango de delitos bastante acotado, pero si tuviéramos abierta la naturaleza de los ilícitos a discutir frente al jurado, ya sea jurado de 12 o de 6 para los delitos menores, tendríamos instrucciones totalmente diferentes vinculadas particularmente a la naturaleza de los hechos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no existe un estándar de instrucciones para el caso, sino que hay que proponer y litigar cada instrucción, si bien en algunos supuestos o en algunos casos algunas cuestiones se pueden repetir, en general son para cada caso en particular. La litigación de las instrucciones es absolutamente importante y el resultado y el control de las instrucciones propuestas por la contraparte y que nosotros formulamos también para que sean claras, es trascendente porque las instrucciones al jurado sobre el caso sí son materia de recurso. O sea, el resultado de las instrucciones que se proporcionan al jurado son materia recursiva, con lo cual cuando nosotros litigamos y vemos el resultado de esa litigación, lo que vamos a tener es una herramienta para el recurso, sea cual fuera la parte en la que estemos, más allá de que
el veredicto absolutorio no tendría posibilidad recursiva. Si se viera una violación importante, alguna cuestión constitucional o una nulidad clara, podría el fiscal hacer un recurso aunque fuera absolutorio el veredicto. Entonces, no hay instrucciones, se establecen para el caso concreto. Las técnicas de litigio es una discusión. Ahí me pregunta cuáles son las técnicas de litigio al respecto de las instrucciones al jurado. En realidad se litigan conforme las reglas de las oposiciones u objeciones, fundamentando por qué alguna instrucción no debe, por qué a alguna instrucción no debe hacer lugar el juez. En general las partes se ponen de acuerdo sobre una serie de instrucciones y si hay alguna en la que existe diferencia, se litiga y cada parte hace la propuesta al juez sobre cómo quiere que quede esa instrucción o se opone a la propuesta de la instrucción de la contraparte. Es el juez el que en definitiva resuelve, y si advirtieran que tienen algún agravio en relación a esa resolución, tendrían que hacer la reserva correspondiente para después recurrir sobre esa instrucción en particular. Marcelo, ¿está contestado? Yo voy tratando de responder, no sé qué tienen en mente cuando preguntan, pero tratando de contar. ¿Vos ves, Steffi, vos vas mirando? Sí, Bien. dijo que sí, acaba de responder. Ahí está, bien. Otra pregunta es si la declaración del imputado es mejor al principio o al final. Eso es contingente al juicio. Depende de qué juicio, en qué juicio estén. Si ustedes necesitan que el imputado escuche la prueba para poder hablar con él sobre la producción de la prueba, ustedes mismos necesitan escuchar a los testigos para que el imputado declare, tal vez sea mejor al final. Si ustedes quieren generar un efecto, tienen una persona que realmente está acusada equivocadamente, que tiene una acusación en la que no tiene nada que ver y quieren que haga estratégicamente, les conviene que dé la primera versión para que después todo empiece a circular alrededor de esa versión, es mejor que el imputado declare al principio. A veces es mejor que el imputado no declare nunca. Eso va a depender, eso es común a los juicios profesionales y a los juicios por jurados. Eso va a depender siempre del caso en particular y la estrategia que ustedes tengan para el caso. Otra, alegatos de inicio y de clausura. Dice Sí. qué diferencia importante nota en cuanto a cómo debemos formularlos ante un juicio con jueces juicio por jurados. Los alegatos de inicio y los alegatos de clausura en realidad debieran estructurarse de la misma manera frente a un tribunal profesional o un juez unipersonal y a un tribunal de jurados o a un jurado. La única diferencia que yo puedo remarcar, a ver, hay una presunción por parte de los abogados litigantes de que no es necesario hacer un alegato de apertura con los jueces profesionales, como si los jueces no necesitaran conocer cuál es nuestra propuesta para el caso. En realidad no es así, los jueces es importante que tengan la doble mirada, que vean a cada una de las partes con sus propuestas al principio del juicio, con lo cual el alegato de apertura debe realizarse tanto en el juicio profesional como en el juicio por jurado. La única diferencia que yo puedo sí notar en los alegatos de clausura, sobre todo en los alegatos de clausura, frente a los jueces profesionales, es que en el caso de los jueces profesionales no hace falta explicar el derecho, y en el caso del juicio por jurado sí tenemos que explicar los alcances de cada uno de los elementos jurídicos sobre los que estamos alegando. Los jurados no conocen la ley y las tenemos que explicar de modo tal de que la entiendan con facilidad. Frente a los jueces profesionales eso no es necesario, los jueces conocen el derecho y no tenemos que explicarle los alcances de los elementos de ninguna norma jurídica. Esa es la única diferencia que puedo yo señalar. El resto, en lo que hace a los hechos y la prueba, en el alegato de clausura, y a la teoría del caso y la pretensión, el anticipo de pretensión y la enunciación de la prueba que se va a producir en el juicio, y las promesas que va a realizar la parte en el alegato de apertura, son iguales para ambas formas de juzgamiento. Bueno, otra. ¿Por qué motivo señala la diferencia en la
posibilidad de introducir en el debate elementos probatorios imprevistos entre un sistema y otro. En el juicio profesional, la ley procesal admite prueba manifiestamente indispensable solo alegada de esa forma por la parte. Entonces yo soy el abogado, el fiscal, me encuentro con que hay un testigo nuevo y le digo al juez, voy a proponer al testigo fulanito porque entiendo que resulta lo que tiene para decir en el juicio es manifiestamente indispensable para la estrategia de esta parte y necesito que declare en el juicio. La otra parte va a decir, bueno, es extemporáneo, tendría que haberlo presentado antes, o dice, sí, acepto, es una prueba manifiestamente indispensable, pero sobre el fondo, sobre lo que va a declarar ese testigo, no es necesario dar ninguna explicación, no va a haber un juicio de admisibilidad de esa prueba desde el punto de vista del fondo. ¿Por qué? Porque es el propio tribunal o el propio juez el que va a resolver sobre la valoración de esa prueba. El tribunal va a escuchar al testigo, el juez va a escuchar al testigo, y lo que va a hacer, en definitiva, es valorar la pertinencia de esa prueba, el peso de esa prueba, el valor de que tenga esa prueba en relación a otras pruebas, va a ser parte del juicio que haga ese mismo juez que la admitió. Admitirla no quiere decir que le dé un peso probatorio específico. Admitirla significa solamente que ingresa al juicio, se va a escuchar ejemplo de ese testigo, se va a ver esa documentación, etc. Cuando un elemento nuevo se incorpora a un juicio por jurado, el juez tiene que hacer una admisibilidad de esa prueba, porque el juez no va a valorar esa prueba conforme las reglas de la valoración, la va a valorar el jurado va a impresionarse sobre lo que ese elemento de prueba va a aportar al juicio o no respecto de otras pruebas. Entonces, cuando nosotros proponemos una prueba nueva durante el juicio por jurado, al igual que cuando lo hacemos en la audiencia de discusión o confrontación de la prueba, lo que vamos a tener es que justificar acabadamente cuál es la pertinencia de esa prueba, qué es lo que va a aportar al litigio. Vamos a tener que explicar la fuente de esa prueba y el método por el cual se obtuvo esa prueba para que el juez admita o no admita ese elemento de prueba, porque no puede aceptar el juez de ninguna manera que ningún elemento probatorio que ingrese al litigio por jurado contamine la decisión del jurado, ya sea porque el jurado no puede apreciar el valor de la prueba si tiene alguna contaminación en cuanto a su origen, o porque el jurado no tenga la capacidad de sopesarla, porque son legos, frente a otros elementos de distinta naturaleza que se presenten en el litigio. Motivo por el cual cuando presentamos un elemento probatorio durante el juicio tenemos que garantizarnos que el recorrido para haber encontrado esa prueba y para que sea pertinente para ese juicio sea aceptado por el juez, porque si no el juez va a decir, no es suficiente, no puedo admitir esa prueba en el juicio, no sé de dónde salió, no sé de dónde el abogado litigante la obtuvo como prueba nueva, no puedo admitir que se confunda o contamine la decisión del jurado con un elemento probatorio que pueda ser pernicioso, con lo cual lo rechazo. Circunstancia que no me va a pasar en el tribunal profesional, porque el tribunal profesional va a escuchar ese testigo y después va a decidir si sirve o no sirve. ¿Sí? Por eso es distinto cómo, digamos, la manera en que yo tengo que introducir ese elemento probatorio es muy estricta en el juicio por jurado y tengo que valerme de un procedimiento del que pueda dar cuenta frente al juez para que el juez lo admita. En el juicio profesional basta alegar con que es prueba nueva y manifiestamente indispensable, o prueba conocida pero manifiestamente indispensable, para que se admita y después se valore. Otra. ¿Qué sucede si el imputado en su declaración no sigue las instrucciones profesionales a cargo de su defensa durante el interrogatorio? Es decir, reacciona de manera desfavorable frente al jurado o juez. ¿Qué pasa con el abogado que lo asesoró? ¿Qué pasa con el imputado cuando el abogado se va a enojar con el imputado por no seguir los consejos? En realidad no podemos hacer nada, o sea, lo que sucede es que vamos a tener que, si nosotros tenemos una estrategia parada en lo que el imputado va a declarar y somos el abogado defensor, vamos a tener que recalcular esa estrategia al momento de hablar sobre la palabra del imputado durante el juicio. Vamos a tener que darle significación a lo que sucedió, vamos a tener que tratar de explicarlo en la medida de las posibilidades. Por eso no podemos ir a un juicio con una sola prueba. O sea, digamos, tenemos que tener una sola prueba, me estoy refiriendo a que toda la prueba de la contraparte sea infranqueable desde el punto de vista del control de calidad, volvemos a lo que hablábamos del contraexamen y no tengamos nada que decir sobre esa prueba, y yo esté exclusivamente parado
en lo que va a decir una sola persona, sea el imputado, sea un testigo. O sea, tengo que poder, de alguna manera, debilitar la calidad de la prueba o la veracidad de la prueba del otro, y además aportar algo, o tener la posibilidad de debilitar la calidad de la prueba del otro, para poder construir una teoría del caso. Si yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas, voy a perder el juicio, voy a sentarme para perder el juicio. Es muy posible que yo tenga la oportunidad de minar la prueba del otro y ni siquiera me sea necesario que declare el imputado, y si declara de una manera incorrecta o, digamos, fuera de los márgenes del asesoramiento, me tendré que rearmar frente a eso. Pero necesito un poco más que solo una declaración. Necesito que el resto de la prueba que se produjo, aparte de esa prueba, pueda ser debilitada, si no, no voy a tener caso. ¿Sí? Acá no se trata de pesar prueba, cuántas pruebas tiene cada uno, sino del valor probatorio de lo que se aporta. Si yo no puedo habilitar la prueba de la contraparte, aunque el imputado declare perfecto, esto me refiero, hablamos con el imputado, se lo asesoró, se sentó y declaró de la mejor forma que podía hacerlo, si yo no pude debilitar la prueba de la otra parte y tiene peso, también voy a perder el litigio. Pues no puedo pensar que un solo elemento va a destruir todos los demás. Por eso la validez, el peso probatorio, por eso el tema del contraexamen en los testigos de la contraparte, etc. Existen... te iba a decir otra. No, dale. ¿Existen nulidades procesales propias del juicio por jurados que no se observen en los juicios ante jueces profesionales? No, además de las que se pueden plantear. Las nulidades, o sea, sí existen y son propias del trabajo del jurado. O sea, sí podemos, digamos, hay nulidades que tienen que ver con la actividad del jurado. Por ejemplo, si el jurado si supiéramos que algún jurado es familiar de alguna de las personas involucradas en el caso, sería nulo el veredicto del jurado. O sea, tienen que ver con la nulidad del veredicto por distintas razones que están directamente relacionadas con el jurado. Esas son las nulidades propias del juicio por jurado. Después las nulidades procesales son las mismas, y las de que son articulación constitucional en el proceso son idénticas a las del otro juicio. Las vamos a ir advirtiendo en la medida que se produzcan en el juicio, pero tienen que ver con el veredicto del jurado. Si el veredicto del jurado por alguna razón se encuentra contaminado, ese veredicto va a ser nulo. Por ejemplo, que hubieran recibido información de contacto con alguna de las partes, que el juez les hubiera dado indicaciones fuera de las pautas del juicio, como puede ser las instrucciones generales o particulares respecto al juicio, que hubieran falseado los datos al momento de la selección del jurado, falseado sus datos personales o sus cuestiones particulares, etcétera. Digamos, cuestiones que tienen que ver con la deliberación y la producción del veredicto sí pueden ser nulas, y esas son exclusivas del jurado. Estefi. Perdón, Estefi, ¿puedo, Gilda? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta yo que estaba también y está buena? ¿Se escucha ahí? Sí. Es una pregunta que tenía Gilda, por ahí más personal. ¿Qué es lo que te resultó? Sí, ¿qué es lo que te resultó más difícil de aprender a través de esta nueva forma de litigación o a través de lo que se llaman las técnicas de litigación? Por ahí, en relación a cómo había sido tu formación y con qué te encontraste cuando hiciste los cursos en Estados Unidos, por ahí. Lo más difícil en el juicio es la producción de la prueba. Y lo más difícil dentro de la producción, para mí, lo más difícil dentro de la producción de la prueba es contraexaminar. El examen cruzado es lo más difícil de la actividad del litigante. Interrogar a los testigos del otro es la destreza más compleja. Desde lo que a mí me atraviesa profesionalmente. ¿Esa es la pregunta, Ari? Sí, perfecto, Gilda. Sí. Seguimos, Estefi, si querés, no hay problema. Bueno, hay otra que dice, la prueba denegada por el juez, ¿es apelable? La prueba denegada por el juez es materia de reserva, como en cualquier otra situación, y después, bueno, veremos qué incidencia tiene o no tiene, cómo podemos demostrar la incidencia que hubiera tenido esa prueba, la producción de esa prueba, en el resultado del veredicto.
digamos, tenemos que encadenar el rechazo de esa prueba con el resultado del veredicto. Si no logramos establecer una conexión causal entre el rechazo de esa prueba y la posible modificación del veredicto, no vamos a tener agravio para el recurso válido, lo vamos a poder mencionar, pero no vamos a poder explicar. Si podemos probar en el recurso que el rechazo de esa prueba fue fundamental para modificar, o hubiera sido fundamental en la deliberación, en la apreciación del veredicto, sería importante. Y hay que hacer la reserva cuando se rechaza la incorporación de esa prueba. Y la última que veo, la decisión del jurado se ve influenciada por los criterios de admisibilidad de prueba y o cualquier otra cuestión en que deba decidir el juez. Esto es algo bastante complejo de responder porque tendríamos que estar en la cabeza del jurado. Tratamos de hacer lo posible porque el juicio sea saludable en el sentido de evitar que el jurado entienda que el juez se inclina por la posición de alguna de las partes al momento de resolver cualquier tipo de incidencia o las objeciones que se produzcan durante las declaraciones de los testigos. Tanto es esto, y tanto es esto como que los jueces se lo aclaran al jurado y le explican al inicio del juicio y durante el juicio si existiera alguna cuestión en donde las partes se traban fuerte durante el litigio, el hecho de que cualquier decisión que el juez tome no tiene que ser tomada o considerada como que está de acuerdo con la teoría del caso o la postura de alguna de las partes para evitar el juez influenciar en la decisión del jurado, como que es aconsejable, cuando uno litiga frente a los jurados, evitar que se les rechacen los planteos. O sea, tanto una cosa como que es desaconsejable desde el punto de vista técnico hacer planteos que van a ser rechazados por el juez, precisamente para evitar esto, para evitar el prejuicio del jurado acerca de la decisión del juez. Esto es que el juez se está inclinando por una de las dos partes al momento de resolver. Para eso hay que ser muy precisos en qué tipo de incidencias vamos a plantear, cuándo vamos a plantear una objeción, cuándo vamos a hacer una pregunta, cuándo puede ser rechazada alguna, salvo que logremos algo con lo que estamos haciendo en el juicio, digamos, que tengamos un objetivo que sea que ponderemos lograble durante la audiencia, hay cosas que no hay que hacer. O sea, si nosotros vamos a objetar solo para minar la litigación del otro, vamos a recibir una serie de llamadas de atención por parte del juez que indudablemente van a influir en el jurado. Por más que se le indique al jurado que no piense en eso como una posibilidad, tenemos que creer que sí lo piensa, porque además contaminamos el juicio, contaminamos la audiencia con esas incidencias y no dejamos que el juicio transcurra con normalidad. Y eso influye necesariamente en la apreciación del jurado. Bueno, ahora hay dos que preguntan sobre composición del jurado, me parece que están un poco relacionadas. Una es cómo trabajás las preguntas de selección de jurado, y la otra es si en alguna medida puede ser predecible el veredicto de acuerdo a esa composición del jurado. A ver, las preguntas las preguntas que hacemos para la selección del jurado están relacionadas con el caso. Si nosotros estamos con un tema de prejuicio, tenemos que primero que son preguntas, está bien hecha la pregunta cuando se habla de deselección, se deselecciona el jurado, no se selecciona el jurado. Nosotros lo que hacemos es lograr el jurado más ecuánime al juicio, en el sentido de eliminar del jurado los elementos, las personas que puedan ser perjudiciales en extremo a la teoría del caso de cualquiera de las partes. Cada parte va a hacer su trabajo en función de seleccionar a aquellos intervinientes en el grupo de selección para que no se vea contaminados de posiciones extremas relacionadas con el caso. Si tenemos una cuestión, un caso o un juicio que está relacionado con cuestiones de prejuicio, tenemos que lograr detectar a las personas sobre las que opera ese prejuicio para que salgan del jurado. Hay que tener presente que toda persona se trata de mostrar en su mejor versión cuando se presenta ante la audiencia de selección, porque existen situaciones que las colocan en la necesidad de dar respuestas políticamente correctas. Si alguien pregunta,
quién cree que tal persona, que las personas de tal raza no son aceptables en una sociedad, nadie va a decir yo, esto no va a suceder. Entonces hay que intentar detectar quiénes tienen el prejuicio o la situación de discriminación de una manera indirecta. Entonces tratando de encontrar preguntas que permitan a las personas detectar a las personas extremas. Cuando alguien tiene una convicción férrea sobre determinada cuestión, no va, y esa convicción es íntima y la lleva en todos los aspectos de su vida, estos son los extremos que tenemos que detectar, frente a determinadas preguntas, esa persona va a responder como esperamos. Entonces, si soy una persona homofóbica, y la pregunta es ¿quién es homofóbico? Yo no voy a decir yo soy homofóbica, discrimino a las personas homosexuales. Ahora, si la pregunta es ¿quién tendría algún inconveniente? ¿O a quién le da lo mismo o no le da lo mismo que sus hijos se casen con una persona del mismo género o de otro? Probablemente ahí tengamos una respuesta aceptable para detectar la persona que tiene el prejuicio. Esto ha llevado a todas las posibilidades de detección de situaciones extremas. Siempre existe la posibilidad de que encontremos quien oculte sus sentimientos para quedarse en el jurado. Siempre tenemos la posibilidad, esto no es infalible, solamente se tratan de detectar extremos que puedan ser perjudiciales. Cada parte trata de hacerlo y después opera aparte de la intuición en el momento de los interrogatorios a los posibles jurados, de tratar de saber sus reacciones, de si son líderes o no, qué tipo de líder estamos buscando para ese jurado de acuerdo al caso, qué tipo de personas estamos buscando en cuanto a género, edad. Bueno, el género en el caso de nuestros jurados es repartido mitad y mitad, pero en los sistemas jurídicos en donde el jurado no tiene una restricción de género, podríamos pretender más mujeres que hombres, o más hombres que mujeres, o personas más jóvenes que adultas, de acuerdo a cuál sea el caso. Si yo tengo un acusado que está por un accidente de tránsito por exceso de velocidad y tiene 18 años, quiero o personas que tengan 18, 19, 20 años, en principio y en general, o padres de chicos de esas edades que puedan entender cuál es la irresponsabilidad con la que se manejan. Ahora bien, puedo equivocarme en esa apreciación. Tengo que ser muy cauteloso con generar estándar porque el prejuicio nuestro al momento de seleccionar el jurado puede generarnos la posibilidad de seleccionar con error. Existen estadísticas vinculadas a qué tipo de personas tienen tendencias respecto a determinadas cuestiones. Los norteamericanos que hacen estadísticas hasta de a quién come más, también la hacen en relación a cuáles son los perfiles de las personas respecto de ciertos temas para incluir en los jurados, las personas más adultas, los caucásicos, los que son profesionales, los que pertenecen a cultos religiosos, piensan de determinada manera según esas estadísticas, los que son jóvenes, los que son artistas, los que son, etcétera, piensan de otra forma. Estas son pautas y rasgos generales producto de estadísticas que se realizan para tener alguna orientación, pero no son ni mucho menos reglas matemáticas. De hecho, puedo contarles de un caso de una persona que conozco que tenía características arias y estaba en Estados Unidos, la llamaron para ser jurado y en la defensa la descartó y fue eliminada del jurado, y es la persona que más proclive a los derechos de las personas conozco porque era militante de una asociación vinculada a los derechos civiles, proclive a la igualdad de las razas, etcétera, etcétera, con lo cual la defensa la eliminó a alguien que era un buen material para su teoría del caso, y ella lo sabía, pero no podía decir, si yo estoy a favor de los derechos civiles, soy una persona progresista, etcétera, etcétera, porque uno no puede hacer eso cuando está siendo seleccionado. Entonces, el prejuicio y las categorías pueden jugarnos en contra. Tenemos que hacer preguntas puntuales para deseleccionar aquellas personas que verdaderamente puedan ser perjudiciales a nuestra teoría del caso en el caso puntual. Y elegir las preguntas conforme el caso. Después nos vamos a encontrar con un grupo de personas cosmopolita en el sentido de cómo sienten el caso al momento de producirse la prueba. Lo más importante después de hacer esa selección es entender que tenemos que explotar la prueba durante el juicio de la mejor forma posible para convencer a todos y luego ver cuántos convencimos, porque sí, lo que se nos va a informar es cómo fue la votación. Sobre técnicas de interrogación a testigos, ¿cuál considera la mejor estrategia y en su caso qué autor o bibliografía recomienda?
A ver, las técnicas son dos, la técnica del examen directo con preguntas abiertas, se pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, para que el testigo explique, eso supone la preparación del testigo para el juicio. Por la preparación por parte del abogado, esto es conocer al testigo, saber lo que tiene que decir, saber cómo le va a preguntar, y preparar al testigo para el contraexamen. Esto en síntesis muy apretada, resume el examen directo. Es más fácil hacer el examen directo que el contraexamen, porque nosotros sabemos ya lo que el testigo va a decir. Preparar al testigo en modo alguno significa decirle al testigo lo que tiene que decir o decirle qué no tiene que decir. Eso es un delito y se llama instigación al falso testimonio, que es afirmar o callar la verdad en todo en parte, y no lo vamos a hacer porque somos abogados, así que no vamos a cometer delitos a los juicios, vamos a ganar los juicios con las herramientas que tenemos o a perderlos con las herramientas que tenemos. Solo vamos a conocer al testigo, qué es lo que el testigo tiene para decir, vamos a tener un lenguaje común con el testigo para que no tengamos dudas sobre lo que quiere decir durante el juicio, si tenemos que hacer una aclaración, tener herramientas para hacerlo, etcétera, etcétera. La otra técnica es la del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es mucho más difícil, la técnica se aprende practicándola, además de las líneas generales sobre la técnica, es un punto o una pregunta, las aspiraciones son mínimas, tienen que ver con hacerle la pregunta al testigo que ya declaró en el directo, declara el abogado y el testigo contesta por sí o por no. En ese caso, lo que yo lo aconsejo, pero porque es un tema de estilo, a mí no me gusta el estilo del abogado que dice solamente contésteme por sí o por no, porque después le dice ¿cuántas personas estaban en ese lugar? Y la persona dice, bueno, éramos fulano, mengano. No, le dije por sí o por no, entonces la pregunta de imposible respuesta por sí o por no. Entiendo, y esto tiene que ver con una forma de preguntar, que es mejor hacer la pregunta que solo lleve al testigo a contestar por sí o por no, y no a afirmarle con anticipación que diga sí o no. Porque si hacemos una pregunta abierta, por más que le aclaremos al testigo que diga que sí o que no, va a contestar explicando y porque no tiene otra opción. En el contraexamen, les vuelvo a repetir, los puntos tienen que estar definidos, tenemos que hacer transiciones entre un tema y el otro, porque como el testigo ya declaró, vamos a ir apelando a su declaración durante el contraexamen, diciéndole, bueno, usted habló de tal tema, sobre ese tema le voy a preguntar, dígame tal cosa, tal otra, tal otra. Ahora le vamos a ir al final de su declaración, cuando le dijo a la defensora, bla, 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 le pregunto sobre una cuestión, otra u otra. El contraexamen es temático y, como les decía, un punto o una pregunta. Si hacemos preguntas complejas y el testigo dice sí, no sabemos qué parte de la pregunta nos contestó y además es impugnable. Tenemos que evitar también que las preguntas que hacemos durante el juicio sean objetables. Si nosotros le decimos, usted estaba con el imputado a la mañana ese día en la casa del imputado, le estamos haciendo 3 preguntas. Estaba con el imputado, que era a la mañana y que era en la casa del imputado. Si el testigo dice sí, no sabemos a cuál de las 3 está respondiendo y además perdemos efecto en el contraexamen. Entonces le preguntamos, ¿usted estaba ese día en la casa del imputado? Sí. ¿Era a la mañana? Sí. ¿Y estaba el imputado? Sí. Son 3 preguntas afirmativas y permiten mantener y manejar el control de contraexamen, que es lo que necesitamos para lograr el efecto. El contraexamen es una manera de poner, digamos, metafóricamente es la forma de llevar al testigo a las cuerdas. Cuando está en las cuerdas lo soltamos. No queremos ahorcarlo con la cuerda, porque cuando empezamos a apretar la cuerda, el testigo se nos va a ir. Tenemos que tener aspiraciones humildes con el testigo de la contraria. Es el testigo de la contraria. Esa idea que tienen algunos litigantes de que el testigo se da vuelta en el juicio y el juicio cambia a favor del que está litigando y le está preguntando, es de la película. No nos pasa. Eso no nos pasa. Solo tenemos que lograr que el testigo vaya contestando aquello que nosotros entendemos que mina su credibilidad o la veracidad de su testimonio. Está. ¿Otra, Steffi, hay? Sí, la última. ¿Es apropiado que en la provincia la audiencia de deselección de jurados sea inmediatamente previa al debate? La verdad que el apelativo apropiado o inapropiado no sé si es pertinente para que yo responda, es lo que dice la ley, no puedo decir nada. En otros sistemas se hace la selección de jurado un día, se le dice al jurado cuándo va a ser la audiencia de juicio y se lo convoca para el juicio. Eso funciona así en casi todos los estados en Estados Unidos. La audiencia continua es
funciona acá. Es una audiencia mucho más corta que la que yo he visto en Estados Unidos en la de selección, en cuanto al tiempo y a la dedicación que se le adjudica a la de selección del jurado. No puedo decir si es apropiado o inapropiado, porque la experiencia de litigación frente a jurado todavía no es lo suficientemente vasta como para poder dar cuenta de si verdaderamente es útil tener una audiencia continua respecto de la selección, o sea, enlazando la selección con el juicio o no. Lo que sí me parece prudente, y en esto tal vez sí un consejo, es hacer un día la selección del jurado, la deselección del jurado, y después en otra jornada comenzar el juicio. Si bien hacer jornadas continuas, que es lo que dice la ley, comenzar el juicio cuando ya el jurado esté deseleccionado o seleccionado, que es como dice la ley, y comenzar con con la audiencia de presentación del caso con la prueba en la jornada siguiente. Por dos razones. La primera es, los jurados están agotados para cuando termina la audiencia de selección, están agotados física y mentalmente, las audiencias se hacen extensas, aunque duran 1 o 2 jornadas, son extensas en tiempo, en horas. Por otro lado, los abogados están concentrados en distintos objetos. Una es cuando están pensando en qué jurados deben ser deseleccionados de ese grupo para conformar el jurado definitivo. La otra es cuando el litigante está concentrado en el juicio en sí mismo, esto es, en cómo presenta el caso, en las pruebas, el orden de las pruebas, qué preguntas va a hacer, los contraexámenes, si hay un contraexamen sobre el que tenga que recapitular, etc. Entonces, primero son entre comillas, dos juicios distintos. El juicio de selección de jurado, o la audiencia de selección de jurado, que tiene un objeto determinado, con objetivos determinados, con un trabajo determinado, y después, cuando ya tenemos el jurado, cuando ya tenemos el tribunal, el jurado o los jurados integrantes de ese jurado conformado, empezar con el juicio en sí mismo. Entonces, tomar un poco de aire y empezar al otro día es saludable, y no hay ningún obstáculo legal para que sea así, y en mi experiencia personal es una buena manera de hacerlo. Y empezamos de vuelta, despabilados, arrancamos con el juicio, dejamos de pensar que ya nos quedó el jurado armado, dejamos de pensar qué personas tendría que quedar o no, y arrancamos con la etapa de la prueba, o con la presentación del caso y la prueba, que es lo que nos importa en relación al juicio. Son dos momentos distintos, dos objetivos distintos, y es bueno dividirlo en distintas jornadas. Para eso hay que anticiparse la audiencia preliminar y pedir tantas jornadas como vaya a insumir la producción de la prueba, perdón, la selección del jurado y luego la producción de la prueba y alegatos, para no quedarnos cortos en tiempo, porque piensen que las personas que integran el jurado no viven como los litigantes del litigio, o sea, no están en el sistema jurídico, son una maestra, un médico, una persona que hace changas, entonces sus días tienen otro valor, y generalmente las audiencias de juicio por jurados, que son muy extensas, les insumen de su tiempo de trabajo, de su tiempo familiar, una cantidad de horas que realmente son valorables y tenemos que valorar. Entonces, que puedan organizarse, que puedan disponer de ese tiempo, que puedan decirnos razonablemente cuando hacemos la audiencia de selección: yo no puedo estar 4 días en un juicio porque tengo un nene chiquito, tengo una mamá enferma, digamos, poder tener en cuenta esas cuestiones al momento de decidir quiénes se quedan en el jurado. Necesitamos jurados comprometidos con lo que estamos haciendo, porque cuando ya se seleccionó el jurado, lo que necesitamos es personas que estén dispuestas a escuchar la prueba, a escuchar a las partes, a escuchar los alegatos y a resolver verdaderamente las cuestiones. No queremos un jurado que esté pensando que tiene un bebé que lo está esperando en su casa. Necesitamos a alguien que esté concentrado allí todo el tiempo, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando decidimos sobre quiénes quedan o quiénes no quedan en el grupo de los jurados. No podemos decir solamente es una carga pública, porque no es un ratito, no es una declaración, no es un reconocimiento en rueda. Integrar un jurado implica muchas jornadas, entonces todas estas cuestiones como partes las tenemos que tener en cuenta para lograr un jurado comprometido con el juicio. Es muy importante lograr un jurado comprometido con el juicio. Otra cosa que sí me parece importante destacar en esto, y ha sido materia de algunos juicios por jurados en distintos lugares de la provincia: que el juicio sea continuo no quiere decir que tengamos que arrancar a las 8 de la mañana y terminar a las 3 de la mañana. O
sea, que el juicio sea continuo, quiere decir que tiene que haber continuidad de audiencias. Continuidad de audiencias es que se concentre la prueba en audiencias continuas, que los jurados no pierdan concentración en lo que están viendo, que puedan recordar lo que sucedió en la audiencia. Entonces, si los hacemos quedar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana escuchando pruebas, les aseguro que entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana lo único que están pensando es que no comieron, digamos, pensemos en seres humanos y que quieren ir a su casa a descansar y que no pueden volver al otro día a las 8 de la mañana. Entonces hay que hablar con los jueces para que sean también razonables. El establecimiento de los tiempos de las jornadas del juicio para que el tiempo de concentración de las personas que están allí resulte útil a la apreciación de la prueba que se produce durante la audiencia. Estas parecen cuestiones menores o domésticas que empiezan a tener mucho sentido cuando el juicio empieza a transitar y somos los litigantes y son las 11 de la noche y estamos discutiendo instrucciones particulares para el otro día y ya no tenemos capacidad para pensar, tenemos que descansar. Bueno, hablemos con los jueces, o pidamos que las audiencias tengan un tiempo, que se fije una hora de cierre por día. Es saludable al proceso hacerlo así y nos va a resultar mucho mejor a nosotros para litigar si litigamos en un jurado frente a un jurado en donde ellos saben a qué hora se termina y nosotros también. Estoy viendo un montón de amigos míos que me están poniendo elogios. Gracias, dice quiénes son, ¿eh? Muchos Gracias, los saludos. quiero. Gracias por hacer el aguante. Excelente. En un momento las preguntas de Estefanía parecían un ping-pong y eran las respuestas casi un contrainterrogatorio. Bueno, Gilda, muchísimas gracias. No, gracias a todos por escuchar. Gracias a muchos amigos míos están escuchando esta charla, los quiero un montón, mis compañeros, los defensores. Yo, Ariel me presentó como defensora de Quilmes, de La Plata, soy defensora en el Departamento Judicial de Quilmes. Perdón. No importa, yo puse Quilmes ahí. Están mis amigos y mis compañeros de la defensa acá, escuchándome, no sé por qué me vienen a escuchar, porque me escuchan todo el tiempo la Defensoría hablar de todo. Los quiero muchísimo, son un gran equipo de defensores. Quiero decir esto porque, digamos, parte de mi vocación por hacer esto tiene que ver con la gente con la que trabajo todo el tiempo, más allá de la oportunidad que me ha dado la universidad de tener estos espacios, pero mis compañeros de trabajo, mis amigos han sido fundamentales en mi crecimiento como litigante porque realmente trabajamos en equipo, así que todos esos elogios que pusieron ahí los devuelvo para ellos porque todos se los merecen y se han aguantado escucharme de vuelta cuando charlamos estas cosas todo el tiempo. A todos a los que no conozco y escuchar la charla les agradezco el respeto y que se hayan quedado hasta acá. Las charlas y los cursos de litigación son larguísimos, por eso traté de concentrarme en un tema para hacer de disparador. Espero que les haya sido útil. Y a los que ya sabían todo lo que conté, espero que no se hayan aburrido mucho y se hayan quedado ahí solamente para acompañarme. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Lucas, gracias Ariel, Estefanía, gracias a Marcelo Lamoglia, que no sé si está ahí, pero bueno, es un amigo, él también es un amigo de toda la vida. Y bueno, a todos ustedes. Y cualquier cosa, soy como parte de los muebles de la Facu, así que si alguien necesita algo, me encuentra ahí fácilmente.